Hola a todos, mi nombre es Germán de Benito y voy a ser vuestro instructor durante este curso de Introducción a Mary. Vamos a empezar creando un proyecto nuevo. Vamos a File, New, le damos un nombre al proyecto, lección 01, y aquí en Geometry Path vamos a buscar la geometría que vamos a utilizar. En la carpeta lección 01, plancha Basic, le damos a Open y vamos a dejar por defecto las opciones que tenemos aquí. Y aquí en Texture vamos a marcar esta primera opción, Create, y le damos a OK. Bien, para navegar la vista 3D, con la tecla Alt pulsada y el botón izquierdo del mouse podemos orbitar nuestra vista. Con la tecla Alt pulsada y el botón intermedio podemos movernos. Y con la tecla Alt y el botón derecho podemos hacer zoom. Bien, antes de ponernos a trabajar y empezar a pintar nuestro objeto en 3D, es muy importante que entendamos cómo funciona Mary. A diferencia de otros programas como ZBrush o Moodbox, Mary no pinta directamente sobre nuestra textura, sino que lo hace sobre un paint buffer. Vamos a seleccionar este icono de aquí, la mano, y con el botón izquierdo del mouse vamos a mover la flecha. Vemos que aparece un cuadro, una esquina aquí, con una información 2000 por 2008 bytes. Esto es el paint buffer. Es como si tuviéramos un cristal delante de nuestro objeto. De forma que cuando pintamos lo que hacemos es pintar sobre este paint buffer. Vamos a, por ejemplo, a seleccionar este icono de aquí y vamos a pintar un poco sobre nuestro objeto. Y de nuevo vamos a mover aquí a la mano. Vamos a mover, como si os fijáis, y lo que hemos pintado está realmente en el paint buffer, ¿no? Aún no está sobre nuestro objeto 3D, sino que es un objeto en 2 dimensiones. Y lo que hace Mary es proyectar esta información que está en el paint buffer sobre nuestro objeto 3D y crear la textura. Y vamos a pulsar la tecla B. Veis que se queda pensando un ratito. Y ahora si movemos el paint buffer vemos que la información ya no está almacenada en el paint buffer, sino que si seleccionamos el objeto, si rotamos, vemos que nuestro objeto realmente tiene aplicada la textura ya sobre él. Bien, esa es la forma como Mary trabaja con proyecciones. Es importante que entendáis esto porque seguramente si alguno ha empezado a trabajar con Mary por su cuenta, se habrá fijado que cuando pinta, intenta orbitar, ese se queda como congelado. Eso es porque lo que está haciendo Mary es proyectando la información del buffer sobre la textura en 3D y esto le lleva un tiempo. Cuanto más grande sea la textura o el buffer, en este caso el buffer es de 2000 por 2000, la textura es 4000 por 4000, pero si el buffer fuera mucho mayor, fuera de 4000, 8000 o mayor, o la profundidad también fuera más alta, en este caso tenemos 8 bytes, pero podría ser de 16 o incluso 32 bytes. Esto significa más información, y más información es más tiempo que va a tardar el paint buffer a pasar la información a la textura. Tened esto en cuenta, ya que cuanto más grande sea vuestro personaje o vuestro objeto en 3D y más texturas tenga, más tiempo va a tardar a realizar esta operación. Por ejemplo, vamos a rotar por el otro lado, vamos a pintar. De nuevo, vamos a pintar casi todo lo que podamos y si rotamos y si nos fijamos aquí abajo hay una barra de progreso, es todo el tiempo que tarda en proyectar de paint buffer la textura. Si nos fijamos aquí en la pestaña Vs, podemos ver que nuestro objeto tiene dos Vs. Este primer V corresponde al que veríamos en Maya, 3D Max o otras aplicaciones en 3D en las que normalmente se trabaja únicamente en un cuadrante de Vs, que es donde se proyectan las texturas. Pero en Mary podemos tener muchos cuadrantes de Vs, 20, 30, no sé, 40, 80. ¿Qué significa esto? Y por ejemplo, en este caso, si ahora pinto desde la vista de Vs, empiezo a pintar aquí y pinto únicamente en este cuadrante, le doy la tecla B, pero antes vamos a fijarnos aquí que va a aparecer una barra de progreso. Tarda un tiempo, pero si ahora pinto las dos aquí y aquí al mismo tiempo, estoy pintando sobre dos mapas de textura, tengo dos archivos. De forma que cuando vaya a proyectar una tecla B va a tardar un poco más. Si os fijáis, tarda más. Eso es porque está trabajando con dos archivos a la vez. Ahora, antes solo he pintado aquí, de forma que cuando le doy a la tecla B solo actualiza este archivo. Si pinto aquí y aquí, me le tiene que proyectar sobre dos archivos y va a tardar un poco más.
Si fuera un objeto más complejo, que tuviera muchos UVs, si tuviéramos, por ejemplo, 20 UVs, imaginaos el tiempo que tardaría en proyectar. De ahí que tengáis que tener en cuenta esto a la hora de pintar, y si, por ejemplo, podéis trabajar únicamente en un UV, luego proyectar, trabajar en otro, todo va a ir mucho más fluido. Tened esto en cuenta. Es importante que entendáis de qué forma Mary trabaja para poder ser un poco más eficientes y tener vuestro propio flujo de trabajo cuando trabajéis con Mary. Entonces, vamos a la vista en 3D. Vamos a seguir hablando del Paint Buffer. Es muy importante que entendáis muy bien cómo funciona el Paint Buffer y todo el flujo de trabajo dentro de Mary, ya que un mal uso del Paint Buffer puede ocasionar que el sistema sea muy lento o que los resultados no sean de la suficiente calidad. Bien, vamos aquí a seleccionar la mano y a mover el Paint Buffer. Vemos que nuestro Paint Buffer tiene un tamaño de 2000 por 2000 y sin embargo las texturas tienen un tamaño de 4000 por 4000. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño del buffer aquí en Painting, Paint Buffer. Vamos a cambiar el tamaño del Paint Buffer por uno muy pequeño, 256 por 256. Y ahora vamos a pintar. Vamos a seleccionar aquí en Shelf. Vamos a seleccionar cualquier pincel, este por ejemplo. Y vamos a empezar a intentar pintar aquí. Vamos a seleccionar otro. Y veis que la calidad de la textura que estamos pintando es muy mala. Eso es debido a que el Paint Buffer tiene muy poca resolución y no puede almacenar mucho detalle. Vamos a cambiar el Paint Buffer. Vamos a borrar lo que hay en el Paint Buffer. Aquí tenemos este icono. Este icono sirve para borrar el Paint Buffer. Vamos a borrar el Paint Buffer. Voy a subir ahora la resolución del Paint Buffer, por ejemplo, a 4000. Voy a pintar de nuevo. Y ahora si os fijáis, el detalle es mucho mayor. De forma que el Paint Buffer es el primer cuello de botella que podemos tener. Vamos a borrar de nuevo el Paint Buffer. Vamos a bajarlo a 512. De nuevo, veis la diferencia entre trabajar con un Paint Buffer de un tamaño o con otro. También veis que si aumento el buffer, a un tamaño más grande, la primera consecuencia es que puede ser que vuestro sistema se cuelgue. La segunda es que veis que al intentar pintar va muy lento. De forma que tenéis que ir con mucho cuidado. No os recomiendo trabajar con un Paint Buffer más grande de 4000. Incluso creo que con 2000 tenéis más que sobras para una buena calidad. En cualquier caso tenéis que tener en cuenta esto, que el Paint Buffer influye por un lado en la calidad. Si es demasiado pequeño va a influir en el resultado. Si es demasiado grande, el sistema va a ir demasiado lento o puede tener cuelgues, de forma que tenéis esto en cuenta. Vamos a la tecla B. Y si nos fijamos, este es el resultado. Que en este caso viene puede ir o bien marcado por el Paint Buffer o bien marcado por la textura, que en este caso 4000 por 4000. Por ejemplo, puedes trabajar con un buffer no muy grande, por ejemplo, un buffer de 1000. Teniendo en cuenta que si hago un zoom aquí y pinto aquí, en este caso el límite me lo está dando la textura, no el buffer, ya que puedo hacer otra proyección aquí. En este caso ya estoy limitado por la textura de 4000 por 4000, no por el buffer, ya que si estoy haciendo zoom, mi buffer sigue siendo en este caso de 1000 por 1000, pero esta zona de la textura a lo mejor es de 500 por 500, no lo sé exactamente, pero tened en cuenta esto, que si trabajáis correctamente no estáis limitados por el buffer tampoco, siempre que no utilicéis un buffer muy pequeño, pero incluso podéis trabajar con un buffer de 1000, si siempre estáis trabajando, por ejemplo, muy cerca de la textura, entonces el límite, como veis aquí, es este pixelado de aquí, es el límite de la textura, que es 4000 por 4000. Si estáis muy lejos, por ejemplo, trabajáis aquí, en esta distancia, y ahora pintamos
entonces el límite sí que será el buffer, pero si estamos muy cerca, pues en este caso el buffer sí que ha marcado el límite. Ves que hay como un pixelado, debido a que el buffer a esta distancia está proyectando solo 1000 píxeles sobre casi 8000 píxeles de ancho. Porque tenéis que tener en cuenta esto a la hora de trabajar, en cómo trabajáis. ¿Ves aquí de nuevo el límite? Si hacemos zoom, vemos el límite en la textura. Y si estamos muy lejos, en este caso, cuanto más nos alejemos, más influirá el buffer. Como veis aquí la calidad empieza a ser mucho peor, aquí es normal. Cuanto más cerca estemos, menos influirá el paint buffer. Cuanto más lejos, más influirá. Así que, por ejemplo, si estamos trabajando en, por ejemplo, un personaje y estamos pintando detalles, de muy cerca podemos trabajar con un buffer más pequeño. Si por el contrario trabajamos con un personaje y estamos trabajando en una distancia como esta más lejana, nos puede interesar subir el buffer. En este caso, por ejemplo, si estoy trabajando a esta distancia, voy a cambiar el color de la pintura, por ejemplo, este color. Por ejemplo, si trabajo a esta distancia, me puede interesar subir el tamaño del buffer a 2000 para pintar correctamente y tener un buen detalle en la textura. Pero si quiero trabajar muy cerca del modelo, puedo bajar el buffer a 1000, por ejemplo, y empezar a trabajar muy cerca del modelo, con lo cual sigo teniendo calidad. De nuevo, tened esto en cuenta a la hora de trabajar, ya que, como os he dicho, trabajar con un buffer más pequeño y más grande puede ralentizar más o menos el sistema. Y creedme, en un personaje muy grande esto puede significar muchos minutos de tiempo perdido, y al cabo del día esto puede ser una acumulación de media hora o una hora de tiempo perdido simplemente esperando a que el buffer traspase la información a la textura. Por eso que tened en cuenta que podéis ir trabajando, podéis ir jugando con el buffer. No estáis limitados a tener un buffer a un tamaño concreto durante todo vuestro trabajo, sino que podéis ir trabajando, por ejemplo, ahora puedo poner 4000 y voy a pintar aquí. Veis que va a tardar mucho más en pasar el buffer a la textura, porque estoy trabajando con más calidad. Sin embargo, si reduzco el buffer a 1000 y me acerco para pintar, ¿veis? Es casi inmediato. Ahora pinto y es mucho más rápido. La proyección es mucho más rápida con un buffer pequeño. Tienes que ser inteligentes a la hora de trabajar con un buffer pequeño y saber que es ideal cuando estamos muy cerca de nuestro personaje, ya que al final a corta distancia el cuello de botella va a ser la textura, no el buffer. Y a larga distancia el cuello va a ser el buffer y tienes que ir jugando con él. Por ejemplo, a esta distancia, con un buffer tan pequeño de solo 1000, cuando me acerco, ves que la textura no es nada limpia. De forma que la forma como trabajes con el buffer va a marcar la calidad de la textura final. Si, por ejemplo, a esta distancia con que trabaje a 1000 o 2000 ya va a dar una buena calidad, que va a estar marcada básicamente por la textura, que tiene solo 4000 píxeles de ancho. Bien, más temas relacionados con el buffer es también la profundidad de color. Por ejemplo, aquí podemos trabajar con 8 bytes, 16 o 32 bytes. Por ejemplo, podemos 32 bytes y podemos pintar. Sin embargo, si nos fijamos aquí en nubes, bueno, no puedo hacerlo ahora, pero si tuvieras un degradado de colores, lo que veríamos es que toda la calidad que yo pueda estar imprimiendo la textura al final viene marcada por la profundidad de color de la textura final. Si, en este caso, al principio del proyecto definimos que esa textura tendría 4000 por 4000 y 8 bytes, con lo cual, aunque el paint buffer tenga 32 bytes, cuando proyectemos, vamos a proyectar sobre una
textura que tiene solo 8 bytes y vamos a perder toda la calidad. De forma que tenéis que tener esto en cuenta. No sirve de nada que en el buffer tengáis 32 bytes si vuestra textura final solo tiene 8, ya que al final vais a perder toda esta profundidad de color. Lo ideal es que trabajéis con la misma profundidad. Si trabajáis con 8 bytes en la textura, podemos trabajar con 8 bytes aquí. Y al revés también pasa lo mismo. Si, por ejemplo, aquí tenemos una textura de 32 bytes y nuestro Pine Buffer tiene 8 bytes, también vamos a notar que perdemos en calidad. No solo eso, sino que también el rendimiento va a ser algo inferior, ya que va a tener no solo que proyectar, sino que de alguna forma pasar de 32 bytes a 8 bytes. Y esto puede también ocasionar una pequeña bajada de rendimiento. No mucho, porque en realidad no es solamente una transformación de 32 bytes a 8 bytes, pero sí que la textura final tiene que adaptarse a que solo tiene 8 bytes y va a tener que hacer un trabajo extra. Así que teniendo esto en cuenta, si por ejemplo ahora trabajamos en 8 bytes, vamos a trabajar también con un Pine Buffer de 8 bytes y así no vamos a perder rendimiento. Vamos a dejar aquí por ahora la lección. En la siguiente lección vamos a empezar a hablar de las texturas de los canales y de los shaders. Vamos a dejarlo aquí por ahora.